Son las 7:49 de la mañana. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía, por escribirnos en redes sociales. Recuerde que puede mandarnos sus comentarios, reportar cualquier eventualidad en su localidad utilizando nuestra plataforma de Facebook, la plataforma de Facebook a través de la cual interactuamos. También colocamos siempre, cada vez que nos vamos a la pausa comercial, nuestros números de teléfono para estar en contacto a través de WhatsApp. Carlos Batista está con nosotros hoy. Él es asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la jornada previa vimos un anuncio del ministro de Medio Ambiente en donde finalmente se da, vamos a decir, punto, yo no voy a decir final, pero voy a decir punto y seguido a una preocupación de muchos dominicanos, que es la situación de Valle Nuevo y sobre todo de la parte sur de este parque nacional conocido como la madre de todas las aguas. Gracias por estar acá. No, las gracias a ustedes, los buenos días y por la oportunidad de poder compartir de estas informaciones tan importantes de cara al futuro inmediato de lo que respecta al plan de rescate del Parque Nacional Valle Nuevo. Así que estamos a la orden. ¿Podemos empezar por el mismo? Sí, era eso. Ayer el ministro decía que los productores tendrán hasta el 30 de noviembre para retirar las cosechas de ciclo corto. Yo pensaba que no íbamos a ver más anuncio de que eso iba a continuar, de que ya a partir de ayer se terminaba esto. ¿De qué se trata este nuevo proceso? Sí, mire, es un tema muy sencillo. El ministro también lo dijo ayer, que no hay una solución lineal a problemas tan complejos como los que se han desarrollado dentro de los límites del Parque Nacional Valle Nuevo desde hace más de 50 años. En una primera instancia, en la resolución 0016, se otorgó un plazo de 100 días para iniciar ese proceso de desmontar la presión a la cual el Parque Nacional Valle Nuevo ha sido sometido durante tantas décadas. Entonces, un problema que tiene arrastrándose 40, 50 años, pues prácticamente tiene toda lógica el hecho de que es imposible resolverlo en 100 días. Ahora, tiene que tener un inicio, y eso es lo que ha sucedido. De igual manera, se iniciaron unos procesos de levantamientos técnicos donde se ha evidenciado que por la altura que tiene el Parque Nacional hay cultivos de ciclo corto que se empezaron hace meses, porque hay que entender también la parte de las inversiones que se han hecho ahí, aunque sea un área protegida, y que no necesariamente por ser ciclo corto y por estar en ese tipo de terreno están para cosechas en 100 días. Entonces, se han ido evidenciando todo este tipo de procesos y ahí donde viene la decisión de extender un poquito más este plazo para finiquitar esa parte del proceso y empezar entonces a partir de noviembre 30 un proceso de restauración ecológica de todos esos terrenos que han sido impactados por agricultura de ciclo corto. En el gobierno pasado se anunció un plan de rescate a Valle Nuevo. Aquí en el país tenemos un tema permanente de continuidad de Estado. A veces los planes se caen, no se continúan cuando un gobierno nuevo llega. En este caso, esto es una continuidad a lo que ya se había anunciado y se había iniciado. ¿En qué medida estamos haciendo algo diferente a lo que ya se había anunciado y se había iniciado la anterior gestión que encabezó Francisco Domínguez Brito? Correcto. Si usted me permite, podemos dar un poquitito más atrás para que podamos entender y el público pueda entender cuál ha sido, digamos, el abandono por la parte del Estado de no someter a Valle Nuevo a un proceso de rescate décadas atrás. Valle Nuevo tiene los límites actuales, desde el año 1996. Desde ese momento, de acuerdo con la ley, debió iniciarse un proceso de rescate en todas sus vertientes. Esa es la ley que establece las áreas protegidas. La ley esa es la 202-04. Ahora, el decreto que tiene los límites actuales de Valle Nuevo es 1996. Del 96. En el 2004, a través de esa ley, la ley sectorial de áreas protegidas, entonces se actualiza o se rectifican los límites del Parque Nacional Valle Nuevo. O sea, estamos hablando de un problema de casi 30 años, de no aplicabilidad de la ley. En el año entonces, 2016, el exministro Francisco Domínguez Brito emite una resolución para el rescate e inicia del lado de Constanza. Ahora bien, hay que entender que ahí sucedieron una serie de procesos que habían personas que estaban de acuerdo, otras que no. Por ejemplo, cuando se cumplió la resolución, se hizo un cierre total del Parque Nacional. Y eso creó una crisis social del lado de Constanza que todavía hoy día existe, en la cual todavía hay unos
200 y algo de agricultores que según los levantamientos técnicos estaban ocupando esa tierra desde que antes que fuera el Parque Nacional 1996 y el Estado debió tener algún tipo de resarcimiento con ellos, incluyendo personas que tienen títulos de propiedad. Eso no sucedió. Eso está en proceso de solución ahora. Tratando de aprender de las situaciones del pasado, entonces se están tomando decisiones desde el punto de vista de evitar conflictos sociales más profundos que lo que ya tiene la incursión dentro del Parque Nacional Valle Nuevo. Y entender otro punto más también. El ex ministro Domínguez Brito inicia el proceso, sin embargo, el ex ministro Ángel Esteves lo abandona de manera total e incluso del lado sur complica la situación porque a partir del año 2018, una serie de reuniones, se incrementó con complicidades la siembra de cultivos de ciclo largo, principalmente de aguacates dentro del Parque Nacional Valle Nuevo. Entonces eso es una realidad que tenemos hoy día y que también tenemos que analizar para buscarle una solución. ¿Todavía están ahí los aguacates? Correcto, correcto. Y a partir del año 2018 se sembraron de manera masiva. Entonces es un punto que hoy día también tenemos que analizar para que poco a poco ir resolviendo esa situación. ¿Pero lo están cosechando los que lo sembraron? Hay una parte que sí, los que empezaron en 2018. Ahora hay aguacates de menos de un año que no. La Fundación Jaragua había denunciado esta situación de la siembra de aguacate por parte del hermano del expresidente Danilo Medina, para que pongamos la cosa por su nombre. Todo el mundo sabe quién sembró esos aguacates ahí, de manera masiva. Eso en Sierra de Bauruco. Sierra de Bauruco. Correcto, este Valle Nuevo. Pero la misma Fundación Jaragua había dicho que habían hecho muchos intentos con el Ministerio de Medio Ambiente y que tanto en Bauruco como en Valle Nuevo, en vez de desmontar la siembra, se había acrecentado, habían acelerado. Uno desconoce por qué. Es imposible que pase algo como eso sin, digamos que sin el silencio de las autoridades. Pero en este momento, ese producto que es de siembra de ciclo largo, como tú has dicho, ¿qué se va a hacer con él? Se ha conformado la semana pasada, entender que en este proceso de 100 días han habido unas 4 o 5 reuniones con representantes de las diferentes asociaciones de agricultores que laboran tanto dentro como fuera de la vertiente sur del Parque Nacional. Se ha conformado una especie de mesa de trabajo técnica que procura hacer un levantamiento más profundo, porque estuvimos realizando un censo durante todo el mes de entre agosto y septiembre para determinar cantidad de familias que habitan dentro o reconfirmar esa información, predios agrícolas actualizados, porque hubo un censo en 2016, pero como dije hace unos minutitos, a partir del 2018 todo se incrementó, y tener entonces una información mucho más depurada. Ahora bien, una cosa es el levantamiento de los terrenos, de los predios agrícolas, otra cosa es poder determinar cuál es el estado o cuál es el estatus o el tiempo que esas cosechas, principalmente los cultivos de ciclo largo, tienen las etapas que están agotando dentro del Parque Nacional, y un proceso muy importante, con complicidades del Estado. Ahí se hicieron procesos de financiamiento, que también es un tema social económico que tenemos que el ministro está en la total disposición de enfrentar o de solucionar ahora en esta etapa del plan de rescate. Carlos, avancemos en esa radiografía. Ustedes hicieron la evaluación, tienen el diagnóstico de lo que ocurrió allí. ¿Cuáles van a ser los productos? O sea, ¿cuáles son las siembras que se quedan allí? ¿Quiénes son los productores? Y si hay dolo, si ustedes van a llevar adelante algún proceso contra determinado funcionario o exfuncionario. Correcto. Miren, principalmente en la vertiente sur del Parque Nacional Valle Nuevo existen cultivos de ciclo corto, sí, que son los que ya tienen plazo hasta el 30 de noviembre. Por cierto, a partir de la emisión de la resolución actual, la 034, hay un proceso de toma de control del lado sur del Parque Nacional que desde el año 1996 no sucedió. O sea, hoy día ya hay un control. ¿A qué te refieres con control? En la puerta de entrada, donde inician los límites del Parque Nacional, debió haber un centro de protección y vigilancia desde el año 1996. ¿Y nunca existió? Nunca existió. Ahora ya existe. ¿Eso quién lo lleva? La gestión actual del Ministerio de Medio Ambiente. Pero cuando uno llega allí, ¿se va a conseguir con un funcionario de medio ambiente o con quién? Hay presencia del Servicio Nacional de Protección Ambiental y hay presencia de técnicos del Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad. O sea que ya no se puede entrar Sí. ¿Apoyo del Ministerio de Defensa? Sí, correcto, claro que sí, totalmente. Entonces ya hay un proceso de control donde la presente resolución ha dicho que lo que se va a permitir es la entrada de abonos que no tienen, o sea, no es un impacto negativo. Ya tú no puedes entrar con un camión de semilla, por ejemplo. No, señor, no. Ya hay un proceso de vigilancia, tanto
en la entrada real del Parque Nacional como un proceso de vigilancia móvil, porque la resolución ha declarado que no hay nuevas siembras, sino que hay finalización de las actuales. Entonces ya hay un proceso de vigilancia móvil que tampoco lo había, donde todos los caminos que conducen a los predios agrícolas dentro del Parque Nacional hoy día ya están siendo vigilados. Pero también un punto importante a destacar es que ha sido con el consenso de las asociaciones de agricultores que tienen vida dentro de esta parte de los límites del Parque Nacional. Entonces, ¿quiénes quedan allí? Ustedes hablan de cultivos de ciclo corto. ¿Cuáles son? Sí. Para que la gente los conozca por su nombre y apellido. Principalmente hay cultivos de papas, cebollas, zanahorias, principalmente esos tres, un poco de habichuela, rubros. Y cultivos de ciclo largo, mayoritariamente hay café, fresas, mayoritariamente aguacates, fresas y un poquito de café. Entonces, ahí que tenemos los dos tipos de tratamiento. El de ciclo corto, como se cosecha en un tiempo rápido, pues automáticamente culmina la cosecha. Estamos tomando poco a poco, digamos que control, para empezar entonces un estudio técnico que nos lleve a la restauración ecológica, no reforestación, sino restaurar ecológicamente ese ecosistema tan importante por su capacidad de producción de agua, que es el lado sur de Parque Nacional Valle Nuevo, y a través de la mesa de trabajo entonces unos procesos de estudios que determinen entonces el objetivo final para los cultivos de ciclo largo. Este es un proceso complejo, como tú mismo has dicho, y largo también, se ha tomado tiempo, pero ya mirando hacia el futuro, ¿en qué tiempo podríamos decir, de acuerdo a todos estos factores y a las acciones que ustedes tienen contempladas, que podría culminar ya el proceso de rescate de Valle Nuevo? Sí, la resolución ha establecido que las mesas de trabajo tienen que brindar una respuesta en los siguientes 2 meses para las diferentes situaciones que hay dentro del Parque Nacional. Hay 3 situaciones principales. Lo primero es que hay propietarios legales con títulos y la ley dice claramente lo que hay que hacer con ellos. Hay ocupantes en estado de vulnerabilidad, una situación de pobreza extrema, que el Estado tiene que tener una respuesta social con ellos, y hay entonces los ocupantes que hacen usufructo del Parque Nacional desde hace muchísimo tiempo. Esas 3 situaciones, lo que estamos estimando, aunque el tiempo puede variar, es que para el año que viene todo eso tiene que estar resuelto. A mí me gustaría que vayamos a Higüey. Este fin de semana hubo una protesta por un relleno sanitario. El ministro de Medio Ambiente salió de inmediato después de que se dio la rueda de prensa por parte de los comunitarios y dijo que no ha habido aprobación para ese relleno sanitario y que no habrá aprobación. De hecho, no se hicieron vistas públicas, por lo que no puede haber una aprobación. Es correcto. Sin embargo, la empresa Vermont, que es la del relleno sanitario, tiene un permiso firmado por el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Nosotros tenemos el documento aquí, queremos ponértelo en la pantalla, míralo aquí. Si producción puede subirlo para que lleguemos hasta donde está la firma del ministro, para que tú veas que está firmada por Orlando Jorge Mera, a pesar de que él ha dicho que no se va a dar ningún permiso y que ese proyecto no tiene la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente. Tengo el documento aquí, digital, en mis manos. Lo estamos viendo en pantalla. Tú lo conoces, ¿verdad? Y la fecha de la firma del documento es 5 de mayo del año 2021, o sea que se acaba de firmar. Y el documento está firmado en original, no es una firma ni digital ni de sello. Correcto. ¿Qué pasó ahí? No, hay que entender 2 puntos. Una cosa es el inicio del proceso, de acuerdo a la ley, la nueva ley de gestión de residuos sólidos, la 225-20, para lo que sería la licencia de operación de esa empresa, que es lo que dice ese permiso. Y otra cosa es el licenciamiento, que tiene que venir de un estudio técnico cumpliendo con la ley para la construcción de un relleno sanitario. Son 2 puntos, son 2 procesos diferentes. Y creo que por ahí es que está un poco la confusión, y donde el ministro claramente ha dicho, no hay un permiso para la construcción de un relleno. Es un permiso de un proceso previo que tiene que agotarse de acuerdo con la ley. Les voy a poner el mejor ejemplo. Cuando se creó la situación de Loma Miranda, que decían que el ministerio había emitido un permiso para procesos de exploración y explotación. No, lo que hizo la empresa fue solicitar, y el ministerio está en la obligación, de acuerdo con la ley 6400, de iniciar el proceso independientemente se vaya a otorgar o no otorgar el permiso, porque se tiene que cumplir con la ley. En este caso, lo que creo que lo que ha sucedido es esto. Evidentemente crea confusiones,
y crea respuestas de parte de la comunidad. Pero creo que hay que entender cómo funciona la ley para entonces poder sacar conclusiones. Mira, a ver si para aclarar la duda, porque tenemos personas escribiéndonos de Higüey justamente por este tema. Correcto. Dice, y aquí me mandan subrayado un párrafo: disposiciones del permiso ambiental número 3998-21. Al emitir el permiso ambiental 3898-21, requerido para la construcción y operación del proyecto Relleno Sanitario Vermont, responsabilidad del beneficiario de la autorización ambiental, la empresa Crosier, representada por fulano de tal, me guardo el nombre, que en lo adelante se llama el promotor, consiste en la construcción y operación de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Salva León de Higüey y otras comunidades de la provincia de la Altagracia mediante el método de trinchera de residuos sólidos. Bueno, y ahí arranca, te da cantidades, medida, ubicación, diámetros, etcétera, y habla de todas las disposiciones. Correcto. ¿Tienen ellos una confusión con este documento, según tus Entendemos palabras? que sí, que ese es el punto central acá de la confusión, porque tiene que acotarse una serie de procesos previos a lo que sería ya entonces ese relleno sanitario. Ahora, hay un punto importantísimo que hay que entender. Ajá. Nosotros tenemos 354 vertederos a cielo abierto, botaderos de basura, que crean un impacto ambiental fuertísimo en todo nuestro país. La nueva ley 225-20 no es, o sea, es una ley heredada que tiene sus virtudes y tiene sus defectos, pero que la gestión actual tiene que estar en la obligación de hacerla cumplir. Y también ustedes recordarán que hay iniciativas por parte del Estado Dominicano, hay decretos emitidos que mandan los cierres técnicos de los actuales botaderos de basura y evidentemente la construcción de nuevos rellenos sanitarios, de acuerdo al cumplimiento de la ley. Entonces, es un tema que tenemos que enfrentar y entender de manera clara, de que las ciudades siguen generando residuos, de que tenemos que buscar lugares para verter esos residuos y darles el debido tratamiento de acuerdo con la ley, con procesos de reciclaje previos. Entonces es un proceso que tiene que venir en cada uno de los 354 vertederos a cielo abiertos, donde todos sabemos la situación que todavía tenemos en Duquesa, que gracias a Dios ya hay un cierre técnico ordenado, pero que tiene que venir un proceso entonces de la construcción de un nuevo relleno sanitario para, digamos, el principal botadero de basura de nuestro país. Carlos, hay un discurso que parece se está, yo no voy a decir instalando, pero parece que va a tomar forma. Y se lo he escuchado a varias personas, quiero que me ayudes a entender si es del todo cierto o no, de si medio ambiente está funcionando en este momento en el gobierno como una suerte de tapón para que no avancen procesos, que se aprueban permisos del Ministerio de Obras Públicas, que se aprueba permiso de por allá, y que es medio ambiente el que reiterativamente está trancando el juego, como quien dice en el dominó. ¿Es cierto? ¿Y por qué está buscándose instalar esa matriz? No, desde mi punto de vista es totalmente incierto. ¿Por qué? Me explico brevemente. El Ministerio de Medio Ambiente es una institución, es un aparato del Estado transversal desde el punto de vista de todo tipo de política pública que tiene que ver acá. Si se quiere tomar en cuenta realmente el respeto y el cuidado de la naturaleza, tiene que cumplir, tiene que agotarse una serie de procesos técnicos que de acuerdo con la ley entonces tiene que cumplirse. Anteriormente el ministerio entonces no era un órgano rector o no era un órgano vigilante de eso. Simplemente era un acompañante de procesos donde he utilizado la palabra complicidad, se puede utilizar nuevamente. No había realmente un proceso de evaluaciones técnicas que dijeran, sí, usted puede construir esto, usted puede hacer aquello, porque está de acuerdo con lo que dice la ley y está de acuerdo con lo que dicen los estudios técnicos que se evaluaron. Hay muchísimos procesos que tuvieron que ser revertidos por la actual gestión porque estaban totalmente amañados o totalmente carentes de bases técnicas. Entonces lo que está sucediendo es que tiene que venir un proceso de adaptación de en todas las instituciones del Estado y también del sector privado, donde tenemos que cumplir con lo que dice la ley. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un par de leyes bastante robustas, principalmente la 6400, que conducen o que dicen básicamente cuáles son los pasos a hacer o los procesos a agotar para poder establecer ese tipo de obras o construcciones. Simplemente lo que tenemos que hacer como dominicanos, empezar a entender y cumplir con nuestras leyes.
Yo creo que por ahí que está el asunto. Finalmente, Carlos, por mi parte, hace algunos días en redes sociales vimos la queja de algunos ciudadanos porque llegaron a una playa y al parecer algún trabajador de un hotel decidió sacarlos de la playa. Decía que eso era propiedad privada. Acláranos sobre ese particular al que reiterativamente se le hace referencia en el país desde el punto de vista del medio ambiente. ¿Esto es posible? ¿Cuáles son la permisología, etcétera? Correcto, sí. Mire, existe una ley que es la 305-60, o sea, desde el año 1968, que dice claramente que los 60 metros de la línea de costa son de uso público, o sea, son parte del Estado y que todo el mundo tiene libre acceso. Ahora también esa ley que está refrendada en la 6400 dice que es el Estado Dominicano, a través de un decreto presidencial, que puede otorgar el derecho de uso o permiso de uso a instituciones, ya sea públicas o privadas. O sea, habría que ver cada caso de manera particular, que es posible que tenga un permiso de decreto presidencial para el uso de la línea de costa. Lo cual entonces nos da, digamos que es un poquito complicado porque tenemos que analizar cada caso de manera particular. Ahora bien, la ley es clara y dice cuáles instituciones del Estado son las que están facultadas para, en caso de que hayan ocupaciones de los 60 metros de líneas de costa sin las debidas autorizaciones, entonces que esas ocupaciones se dan. Y el Ministerio de Medio Ambiente debemos recordar claramente que en lo que va de gestión se han ejecutado unos 3 o 4 procesos de liberación de líneas de costa por procesos privados que no estaban cumpliendo, que no tenían la permisología del Estado para poder ocupar esas líneas de costa. Bien, pues muchísimas gracias a Carlos Batista. A ustedes. Gracias por estar con nosotros. Él es asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Le agradecemos enormemente que hayas estado aquí. Vámonos a pausa.